Aquí empieza un nuevo capítulo de Más Salud. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de las malas posturas, de las lesiones maltratadas, de esos dolores constantes que a veces son cada vez más fuertes, porque no está bien acostumbrarnos al dolor, el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor en las piernas. Hoy justamente queremos concentrarnos en un tipo de terapia que seguramente nos va a ayudar a liberar esas tensiones, liberación miofacial. ¿De qué se trata esta terapia que para algunos es considerada terapia alternativa? Para otros una necesidad para que podamos incluso respirar mejor y por supuesto que nuestra calidad de vida sea cada vez más agradable. No nos acostumbremos al dolor. Bienvenidos a Más Salud. Los dolores que duran mucho tiempo, las lesiones, malos movimientos o malas posturas pueden afectar la calidad de vida de las personas. Es por esto recomendable tratar estos padecimientos a través de terapias. Una de ellas es conocida como liberación miofacial, una técnica manual que ayuda a mejorar cualquier tipo de dolor muscular, realizando masajes manuales que estimulan la zona afectada para recuperar la funcionalidad de los tejidos. Con la liberación miofacial se logra relajar el músculo y facilitar su estiramiento pasivo. Los especialistas en liberación miofacial aseguran que la técnica puede tratar una variedad de afecciones como la ciática, la esclerosis y la fibromialgia. Y como lo veíamos en estas imágenes, estos masajes profesionales que tan dolorosos, tan complicados, tan costosos pueden llegar a ser, Ginette Valenzuela Salas, hoy nuestra experta invitada. Ella es fisioterapeuta con énfasis en técnicas de terapia manual ortopédica y por supuesto con ella vamos a compartir todas estas inquietudes alrededor de esta liberación miofacial. Y uno inicialmente por la palabra podría pensar, pues miofacial es como de la cara, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es exactamente la liberación miofacial? ¿En qué consiste? Porque por las imágenes vemos que son masajes prácticamente. Sí, es una técnica que se realiza bajo técnica manual, efectivamente empleamos la mano, es un masaje saliéndonos del contexto de lo que es como el masaje relajante. Si bien es una técnica que al final me va a permitir sentirme mucho más liberada, va mucho más enfocada a el restablecimiento del tejido, de la continuidad del tejido. Como tú decías, por la palabra uno creyera que es como de la cara, fascia, pero no, la liberación miofacial hace referencia a mio, al sistema muscular, y fascia es un tejido conectivo que está por debajo de la piel, se llama fascia, exactamente, okay. Es la fascia. Entonces es un tejido conectivo que va de pies a cabeza, que nos va rodeando todo el cuerpo, que muy poco se menciona, pero realmente trae muchas alteraciones cuando se encuentra alterado o enfermo. Pero una pregunta, no se trata es que mi dolor de espalda es por algún músculo en mi espalda, sino probablemente de la fascia, de eso que cubre los músculos y conecta la piel, algo así. Exactamente, Paola. Si bien sí puede tener un origen por una fatiga muscular, yo no puedo pensar que solamente tengo un músculo y soy un músculo aislado, sino que también debo ver ese componente facial porque nos está recubriendo. Y con la fascia pasa algo muy importante y es que ella es altamente vascularizada. Por tanto, cuando se retrae genera mucho más dolor, mucho más que del dolor muscular. Y la fascia trae ese dolor referido. Entonces esos dolores a veces como que decimos, está doliendo como el cuello, pero como que ya empezó en la espalda. O sea, esos dolores como que se van alargando, pueden ser alteraciones de fascia. Y nos quedamos solamente en el músculo. Ok, y todo esto va conectado, es decir, tengo un problema con mi mandíbula, bruxismo o alguna situación y eso también está afectándome el pie o la cadera o cosas así. Funciona así como... Totalmente. Lo bonito de la liberación miofacial es entender que el cuerpo es uno solo. Estamos conectados y estamos anclados todo el cuerpo, de pies a cabeza. Somos cadenas musculares y vamos desde los pies hasta la cabeza. Yo no activo un músculo sin activar toda una cadena que me permite generar esa movilidad de esa cadena, esa musculatura. Entonces, es pensar que es todo el cuerpo. Entonces, si bien sí tengo alteraciones, el famoso juanete o el hallux valgo,
Eso me genera muchas alteraciones porque me está cambiando la pisada de mi pie. Exactamente. Y cómo distribuyo mi peso en el pie. Entonces ahí me genera unas compensaciones en todo el cuerpo y viceversa. El bruxismo que mencionaste, el bruxismo es una causa importantísima de dolores y malestares hacia la espalda. Entonces es importante abarcar todo en conjunto, porque sí, si bien puede haber un músculo que pueda estar generando esa activación del dolor, la fascia también la tenemos comprometida. ¿Y por qué entonces cuando hablamos de esta técnica únicamente debemos remitirnos a una fisioterapeuta o a un fisioterapeuta? Porque pues uno podría pensar, no, estíreme aquí este masajito, estíreme aquí que ya se me pasa el dolor, o me duele el codo, o me duele el antebrazo, o me duele los tríceps, eso, un estiramiento y ya. ¿Los estiramientos son tan mágicos o siempre con una asesoría de un fisioterapeuta para esta liberación? Bueno, tenemos una parte en la que podemos trabajarla pues como independiente, pero siempre como de manera casera. Sí, exacto, pero siempre Son los elementos acá que son nuestros invitados, también ya vamos a hablar de ellos. Pero es muy importante sí acudir a un fisioterapeuta. ¿Por qué un fisioterapeuta? Pues porque el fisioterapeuta es el profesional que está entrenado para poder llevar toda esa parte fisiológica y restablecer el movimiento, que es que realmente, si bien si el dolor nos genera limitaciones, es más, ¿qué es lo que pasa con ese dolor en nuestro cuerpo? Que nos restringe, que nos quita capacidad de estar bien en mi día a día. Entonces, eso es importante. Entonces, por eso es muy importante un fisioterapeuta, porque conoce la fisiología del cuerpo, porque conoce... Nos estamos acostumbrando al dolor, ¿no? Exacto. Me duele la cabeza todos los días, me duele el cuello todos los días. Y es normal. Y entonces es normal. Ah, no, es que el dolor de cabeza a mí ya no se me quita. No, ningún dolor es normal. Ninguno. O sea, por más de que lleve antigüedad, o es que a mí ya me ha visto tanto especialista. No, miremos esta otra técnica a ver qué puede funcionar. A ver si de pronto es que tenemos alguna alteración. Las personas no, digamos, no creen la importancia o lo que puede desencadenar un golpe, una cicatriz. ¿Una cicatriz? No, unas cicatrices generan adherencias. Y esas adherencias, la fascia es un tejido conectivo, ¿cierto? Los golpes, las lesiones, las cicatrices, las fracturas, bueno, todos estos traumatismos que estamos dando sobre el tejido blando me generan una inflamación. Y cuando esa inflamación se va resolviendo, empieza a generar como un nudito, Pues si tú tienes un tejido que te está envolviendo y empiezas a hacerle como un nudito, al pasar el tiempo, empiezas a quedarte como empacada al vacío, que quitas el espacio óptimo de tu cuerpo para poder hacer unos grandes movimientos. Entonces la gente dice... ¿Estás llena de nudos? Yo no soy flexible, pero no estamos hablando flexibilidad, sino estamos hablando desde un espacio que el cuerpo necesita mínimo para poderse mover. O sea, no es que usted no tenga flexibilidad, es que usted no se puede mover prácticamente. Exactamente, entonces ahí empiezan todas las alteraciones que pues podemos empezar a ver. Lo que te decía, las cicatrices hay que movilizarlas, a pesar que sean, es que esa fue cuando yo tenía 3 años, no, hay que movilizarlas, es piel y nos responde. Pues hoy estamos hablando entonces de la liberación miofacial, pero ¿cómo podemos acercar esta técnica y cómo podemos sacarle provecho para que esos dolores que creemos constantes y nuestra fiel compañía vayan mejorando un poquito y mejoremos nuestra calidad de vida? Estos elementos los vamos a explicar después de la pausa. La liberación miofacial es un tratamiento de bajo riesgo en la mayoría de los casos, que además puede ser completado con tratamientos médicos. Sin embargo, si usted tiene alguno de los siguientes padecimientos, no es recomendable realizar estas terapias. Fracturas de huesos. Huesos débiles debido a una afección como la osteoporosis, problemas en venas, así como la trombosis venosa profunda, una afección cardíaca que puede implicar tomar medicamentos anticoagulantes, quemaduras u heridas o afecciones respiratorias severas. Ginette Valenzuela es nuestra invitada para que sigamos hablando y entendiendo más sobre esta técnica, la liberación miofacial. Ginette, estábamos viendo dentro de esas recomendaciones quiénes no serían los pacientes óptimos para este tipo de técnicas. Hablamos de pacientes con problemas en los huesos, fracturas, de pronto condiciones como la osteoporosis, hablamos de pacientes quizá con quemaduras.
por la razón, digamos, que uno puede entender que puede complicarse una lesión de este tipo? Bueno, en estas recomendaciones es especial tener, digamos que no está totalmente contraindicado, digamos que debe llevarse de una manera respetuosa. ¿En dónde está totalmente contraindicado? En las quemaduras, en las lesiones abiertas en piel, porque yo voy a entrar a tocar mover ese tejido expuesto. Entonces, en infecciones en piel, en lesiones abiertas, en las quemaduras, digamos que esas sí están totalmente contraindicadas. Los pacientes con alteraciones cardíacas, con la trombosis venosa, es importante tener en cuenta el estado de salud de la persona en el momento. Porque, pues si la persona de pronto tiene un trombo y yo puedo con mi técnica desplazar ese trombo, ahí es una contraindicación o sea, en donde no podemos usar la técnica. De resto, creo que de una manera muy bien ejecutada puede llevarse de una manera prudente y pues para ayudar al paciente. Ginette, ¿y este tipo de prácticas solamente es para los deportistas? No, no, digamos que para ellos por su tema de descargas musculares están un poco más vinculados o saben más del tema o escuchan más del tema, más sin embargo es una práctica que puede hacer absolutamente todo el mundo, porque todos tenemos dentro de la que cabe la palabra malas posturas o hábitos posturales que se nos vuelven contraproducentes en la movilidad de nuestro cuerpo. Todos en algún momento hemos tenido de pronto una lesión o todos hemos tenido en algún momento un dolor. Entonces la liberación miofascial es para todo el mundo. Y la liberación miofascial, vemos, es una terapia, son 2 terapias, son 3 terapias, 4 sesiones, 20 sesiones. Bueno, es una terapia en la que es una intervención que nos permite obtener mucho más rápido un beneficio para el paciente. Es una sesión en la que no es una sesión, sino es una técnica que nos permite que en la primera sesión tú encuentres un cambio. Y te sientas, exactamente, te sientas mucho más descansado. Dependerá de cada persona. Entonces, y eso lo establecerá el profesional que vea a esa persona. Algunas personas pueden resolver mucho más rápido, otras de pronto pueden resolver en 3, 4 sesiones. Todo dependerá de la evaluación que el profesional haga a la paciente. Y sin embargo, y entendiendo que esta liberación miofascial es una práctica profesional de manos de un fisioterapeuta profesional, pues sí podemos acercar algunos masajitos que de pronto nos pueden liberar. Estoy algunas y veo que tienes justamente algunos elementos pues que podemos tener en la casa. Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, te decía lo de las cicatrices. Digamos que las cicatrices es lo más importante en movilizar porque es tejido que se está quedando adherido, que se está quedando pegado y pues que nos está quitando la movilidad. Esto lo encuentran en cualquier lado. Esto es un palito chino. Si no, un palito chino, como un palito chino que usamos las mujeres. Si no, un esfero que no tenga tinta. Un esfero. Un esfero que no tenga tinta. Y lo que vamos a hacer es movilizar las cicatrices. Voy a hacer de cuenta que yo tengo una cicatriz de este lado. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Movilizo en todos los planos. Del lado contrario a la cicatriz. Por lo general la cicatriz es una rayita, podríamos pensar. Del lado contrario a la cicatriz. No, voy en todo el tejido porque ahí va. La fascia es tridimensional. Ella está por todo, se cruza por todos los lados. Entonces me muevo en todos los planos, arriba, abajo, al lado, al otro, un poco más profundo, un poco más superficial. Y voy así alrededor de toda la cicatriz. Voy caminando la cicatriz. Exactamente. Con mi implemento, esfero, palito, lo que tengan, que no sea de borde recto, sino de curvo, para que no vayamos a lastimar la piel. Sí. Podemos hacer masajito como si rayáramos la cicatriz por encima y presión. Con mis manos puedo ir haciendo contrario como si fuese una cremallera. O sea, hago esto sobre la cicatriz para movilizar. Como espichándola un poquito, como abrazándola un poquito. Y suelto y voy soltando. Y esto sí que nos va a ayudar y se va a sentir un cambio totalmente. Hablamos de una cicatriz ya curada, ¿no? Una cicatriz. De una herida, o sea, no de una herida reciente, sino de una cicatriz. Ya. Exactamente, ya bien cerrada. Listo. Bueno, adicional, el palito. En mano me ayuda muchísimo a quitar esos nuditos, el celular, el computador, digamos que son cosas que nos ayudan, nos cargan muchísimo la musculatura de la mano. Yo puedo ir también yéndome por esos puntos de dolor sobre la mano. Tocando con suavidad. Sí, no es necesario clavarme el dispositivo, el aparatico, sino solamente entro y desplazo,
Y esto me ayuda muchísimo a liberar el tejido. Y puedo acompañarlo con una cucharita. Y con la cucharita. Una cuchara. Entonces con la cuchara raspo mi mano, raspo la mano. Esto me da mucha más movilidad en el tejido. Hasta los deditos, hasta la punta Hasta de los dedos. Y de hecho, yo ahorita ya lo termino de hacer y les muestro en una mano y en la otra, que no la hice. Importante, se trabaja bilateral. Así me duela una mano, ayudo a la otra para que no por compensación vaya a empezar a enfermar la otra mano. Ah, pues claro. Entonces, de hecho, ahí, entonces ya mi mano se ve distinta, el color cambia. Como la circulación. Exactamente, me activa circulación y mis movimientos son mucho más fluidos en la mano en donde lo ejecuté a esta que no la he hecho. Excelente. Siguiente elemento. Cepillado en seco. Un cepillo lo tienen en la casa, esto es para peinarse. Si no, en el mercado ahora hay muchísimos cepillos para el cuerpo. Ok. Está perfecto, pero si no, con un cepillo que tengan en la casa. Y lo que van a hacer es cepillar el tejido. Cepillan hacia arriba porque de la parte más distal del cuerpo hacia el centro del cuerpo, porque necesito es favorecer esa activación de circulación. Incluso cuando, por ejemplo, nos aplicamos crema, puede ser también de pies a rodillas, de rodillas a cadera. Pero en seco. Entonces, en antes seco. de la crema, nos hacemos el cepillado. Ok. Cepillamos acá y eso me genera una dilatación en el vaso sanguíneo, no me da más litros de sangre en el cuerpo, solo que esa sangre que ya está fluyendo en el cuerpo circula mucho más fluido y eso me ayuda, me da una sensación de bienestar. Esto es para un tema de circulación. Y me ayuda a la liberación de la fascia, porque como me quita esa tensión sobre la piel, me dilata esa piel. Y como que va despertando cada partecita. Despierta todo el tejido por la oxigenación del tejido. Entonces es bonito. El el cepillado en todo el cuerpo. Un cepillo para la cara. Entonces, bueno, ahí sí me traje este rollito. Un rollito para la cara, de centro hacia arriba. Y esto también me genera... Siempre es de centro hacia afuera. Porque necesito activar esa circulación, ayudar a ese retorno venoso. Bien. Entonces con un cepillito está perfecto. Cuando vamos haciendo este tipo de movimientos, seguramente pues muchos ya empezamos a sentirnos más familiarizados con el tema de los ejercicios, de la movilidad, de las muñecas, los tobillos. Y la pregunta es también, este tipo de prácticas, ¿cada cuánto las debemos hacer? Porque de ahí seguimos entonces a los estiramientos y a veces los estiramientos son buenos, son malos, nos estamos haciendo más daño con el tema de los estiramientos. Ginette, una pausita chiquitica, estamos con Ginette Valenzuela Salas, ella es fisioterapeuta, hablando de la liberación miofacial, esos dolores a los cuales nos estamos acostumbrando, ¿cómo los podemos liberar? Después de la pausa seguimos. Entonces, seguimos en Más Salud. Hoy estamos entendiendo en qué consiste la liberación miofacial. Es una técnica alternativa para liberar esas tensiones musculares que tenemos todos porque se concentra en la fascia. Esa telita, podríamos decir, con nuestra invitada Ginette Valenzuela, que es fisioterapeuta, que cubre todos los músculos y que si los liberamos nos ayuda un poco más a sentirnos tranquilos con el tema del dolor de la espalda, el dolor de las articulaciones y algunos otros dolores a los cuales a veces nos acostumbramos. Teníamos varios elementos que estaba utilizando nuestra invitada. Nos faltó la bolita. ¿La bolita es cualquier bolita o tiene un nombre profesional o cómo funciona? Eso es una bolita, esta es antiestrés. De esas que se aprietan. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, con la bolita tenemos dos cosas. No sé si has escuchado el foam roller. El foam roller creo que lo veíamos en las imágenes, ese rollito. Exacto. El foam roller es un dispositivo que nos va a ayudar a liberar esa tensión también. Okay. Entonces es tejido, soltamos sobre tejido profundo, es básicamente deslizar nuestro peso del cuerpo sobre el dispositivo. Con un foam roller o una pelota dura, una pelota de tenis, una pelota como la que tengan para la mascota. Esa también nos ayuda mucho. O con el limón, para liberar un poquito el pie. Sobre el punto doloroso, exactamente. Okay. Entonces, sobre punto de dolor, para liberar esas tensiones de pronto muy específico, como en espalda o algo así, con esa pelotica sobre una superficie rígida, nos hacemos presión, eso ayuda un montón. Pelotica antiestrés, en especial para la mano o para los pies también. Y esa misma pelotica, por ejemplo, si me duele la espalda, la puedo poner contra la pared y me hago así como un masajito. Con la dura. Con la dura, no okay. Con la blanda. No con la blandita. Exacto, la blanda para los pies, la blanda para las manos, poniendo todo el peso del pie o de la mano sobre la pelotica, eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, nos va a dar más espacio.
Aprovechando entonces esta visita de nuestra fisioterapeuta, quiero hablar de los estiramientos, porque claro, cuando uno tiene un dolor muscular, generalmente le dicen, ya estiró, y uno como, bueno, listo, voy a estirar, y de un momento a otro uno estira y siente que el tirón es peor. ¿Será que uno está haciendo malos estiramientos? ¿Cómo se deben hacer de manera correcta los estiramientos para liberar la fascia? Bueno, el estiramiento, seguramente sí estamos haciendo mal el ejercicio. Okay. Entonces, los estiramientos sí nos permiten extender un poco más esas tensiones del músculo, soltar ese tejido, pero debemos hacerlo respetuosamente con el músculo. Okay. No podemos entrar de una hasta el punto máximo en que siento la tensión. ¿Tenemos que estar calientes de alguna manera para hacer estiramiento? No, podemos hacerlo gradualmente. Okay. Entonces, podemos hacerlo por repeticiones. Entonces puedo hacer una en la que siento el mínimo de tensión, puedo ir estimulando con mi cepillo, esa fibra, descanso. El ideal del estiramiento es un mínimo 20 segundos. Okay. Y cuando suelto, cuando vuelvo a la calma, después de ese ejercicio, no lo hago soltando el tejido bruscamente. Acá, okay. Porque estoy haciendo es lo contrario. Como un resorte. Exactamente, okay. Retraigo muy duro. ¿Y la respiración cómo funciona? ¿Voy respirando también paulatinamente? Cuando inicio mi ejercicio, tomo oxígeno bastante porque necesito ese oxígeno para que vaya a las células, me oxigene el tejido y me ayude a estirar mucho más fácilmente. Hay una situación respecto al tema de la espalda y a los estiramientos de espalda, y es que, por ejemplo, hay gente que intenta tocarse las manos con los pies y empieza como a caer constantemente. Ese golpeteo, ¿eso no es saludable o sí es recomendable para uno alcanzar a estirar más? Sí, me hago entender cuando están haciendo así y hacen chin, 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 van como rebotando. Sí, bueno, en eso hay que tener cuidado porque estamos movilizando los discos de una manera muy brusca. Si no tenemos un buen control abdominal, podemos lesionarnos la columna, porque la columna en ese momento queda totalmente inestable. Entonces podemos hacer que algún disco, si no activamos bien nuestro abdomen en especial, ale el disco hacia adelante y podamos tener alteraciones a nivel de columna. Entonces hay que ser muy prudentes con esas movilizaciones de columna. Ok, y todo ese tipo de movimientos, sea cual sea el estiramiento, mejor hacerlo paulatino, acompañado de una respiración hasta donde pueda. Exactamente. Y si tú lo haces cuatro veces, en cada vez, haciendo un poquito más de resistencia, al final vas a tener un estiramiento totalmente efectivo, en donde vas a lograr una extensión completa del segmento y te va a ayudar a mejorar el dolor. El dolor, estiramiento clave y este tipo de técnicas para ir liberando entonces esas molestias musculares. Pues Ginette Valenzuela, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. ¿Alguna manera de contactarte? Por supuesto, estoy en redes sociales como Ginette VS, Ginette VS, Ginette Valenzuela Salas, _TF, terapia física. _TF. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ginette. Muchísimas gracias. Y a liberarnos miofacialmente. Y lo más importante, al saber que el cuerpo no es un brazo, una pierna, una cabeza, somos un solo cuerpo, utilizándolo no solo para el deporte, sino para nuestra vida diaria. Entonces hay que darnos un poquito más de amor propio en el cuerpo. Tan divina, no, claro, y es que uno piensa que me duele solo aquí, no, pero ¿para qué me coge el hombro? Solo me duele acá, y puede ser todo un conjunto que esté afectado. Y hablábamos de la liberación miofacial. Recuerden que ustedes pueden revivir cada uno de nuestros capítulos, cada una de las sesiones que tenemos aquí en Más Salud a través del canal de YouTube de Red Más. Red Más es todo nuestro canal, ahí encuentran los diferentes programas y pueden ubicar Más Salud. Gracias por acompañarme. Ginette, es excelente.